Bueno, muy bien. Buenas noches, Dios les bendiga. Gusto de saludarles. Acá Gracias. vuestro servidor, Andrés San Martín, desde Temuco, Chile. Sí, pastor, Bueno, gracias. eh, la palabra de nuestro Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos nos dice, capítulo 5, versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Estas Amén. son evidentemente palabras poderosas. Eh, Como una especie de palanca, puede remover las piedras más grandes de los corazones de los creyentes. El apóstol dice, si Dios nos amó tanto cuando éramos aún pecadores, sin redención ni justificación, y por su libre voluntad entregó a su Hijo unigénito a la muerte por nosotros, ¿cuánto más seremos salvos por él de la ira ahora, después que ya hemos sido justificados por su sangre? Piensen en eso. ¿Cuánto es el amor de Dios hacia nosotros? Nos amó, tal como nos dice el famoso versículo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Pero ahora, ¿cuánto más nos ha de amar, ahora que ya hemos sido justificados por la obra del Hijo unigénito, como lo menciona Juan 3:16? Sin duda, esta es una conclusión muy importante y consoladora. Ese es precisamente el consuelo de que todos los fieles necesitan en un modo muy especial. Porque lo que más preocupa a las almas alarmadas, que reconocen su pecado, es el temor de que Dios vuelva a enojarse con ellos, que Él, Dios, permita que les sucedan desgracias y finalmente les condene. O sea, ese tipo de temor es muy natural en el ser humano, independiente de que sea creyente o no. Pero nosotros que como creyentes tenemos conciencia de pecado, evidentemente tenemos deberíamos tener ese temor o eventualmente estar cercanos a tenerlo, de sentir a un Dios lejano contra nosotros. Piénsenlo, esa fue la permanente aflicción que tuvo Martín Lutero hasta que logró encontrar la gracia de Cristo, que él veía a Dios como un ser airado, molesto, o en otras palabras, veía al Dios de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vio al Dios del Evangelio y la gracia de Cristo. Eh, Evidentemente tenemos que estar preocupados, atentos de que la ira de Dios no esté contra nosotros, pero evidentemente tampoco podemos caer en la desesperación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristo nos ama a ese nivel que les acabo de mencionar. Es muy consolador también que el apóstol encare esas preocupaciones y que pregunte con toda determinación si Dios, movido por el amor de su corazón hacia los hombres, hizo tanto mientras estábamos todavía sin redención y sin justicia, que hasta entregó a su amado Hijo a una muerte sangrienta por nosotros. Es posible que ahora, cuando ya fuimos justificados por la sangre del Hijo, pueda revocar su gracia y comenzar a juzgarnos y a tratarnos de acuerdo a nuestros méritos y a la ley. ¿Por qué entregó entonces a su Hijo para morir por nosotros? Jesús mismo dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, como lo dice Juan 3:17. Dios entregó a su Hijo con la intención y el pensamiento de que nosotros fuésemos salvos por medio de él y por lo tanto, para que los que creyéramos en Él ya no fuésemos juzgados conforme a la ley. Es totalmente imposible que Dios ahora actúe de un modo contrario al amor de su corazón y a su eterno consejo de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por medio de nuestros propios corazones donde surgen tales pensamientos acerca de la ira de Dios. Les vuelvo a repetir el ejemplo. Nuestro buen Martín Lutero, mientras acercó su fe, sus pensamientos hacia su propia naturaleza, hacia su propio entendimiento, más alejado de Dios se sentía. Pero cuando finalmente se rindió y encontró la palabra, ahí llegó la consolación a él. La ira de Dios, de la ley, no le sirvió de nada, en lo más mínimo, para encontrar, digamos, confort, ánimo espiritual. Claro, le sirvió para saber que Dios era un Dios que castiga el pecado,
pero no encontró hasta mucho tiempo después ese Dios que perdona el pecado por el mérito de Cristo. Demos gracias a Dios de que nosotros ya tenemos ese amor de Cristo. El amor de Dios no se terminó cuando estábamos sin redención ni justificación y Cristo dio su vida por nosotros. Al contrario, precisamente porque su Hijo murió por nosotros, Dios no puede dejar de amarnos, ahora que ya fuimos redimidos. Pablo afirma que los que creemos en Jesús comparecemos ahora en condición muy distinta ante Dios, a saber, siendo personas ya justificadas. Ahora los que comparecemos ante Cristo, o nosotros, los creyentes que comparecemos ante Cristo, ya no estamos con el rótulo de pecadores, condenados, sino de santos Hola. justificados. Dice más adelante en Eh, otro versículo, Hicieron si, seis si minutos para... siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 9 y 10. Nótese lo que dice el apóstol. Ahora ya estamos justificados. Entonces, ¿acaso no nos amará ahora el que ya nos amó cuando aún éramos pecadores, culpables y perdidos? Que ahora estemos justificados quiere decir que ya no somos más culpables, ni reos de castigo ante la ley. ¿Cómo llegamos a ser inocentes? El apóstol Pablo nos responde de inmediato, justificados por su sangre, la sangre de Cristo. No se debe a nuestra piedad, a nuestra supuesta bondad, ni a ninguna buena obra de nuestra parte. Por supuesto que no. Tampoco se debe solamente a la bondad de Dios, en el sentido de que Él decidió olvidar sin más las demandas de su ley. No, la ley nosotros la cumplimos. ¿Pero por qué? Porque Cristo la cumplió en nuestro lugar. Se requirió sangre, tal como en el templo de Jerusalén, hasta antes de que de la llegada de Cristo. Y nada, pero esa sangre no era nada más ni nada menos que la sangre del Hijo de Dios. Que nadie piense entonces que Dios sería capaz de dejar de exigir el cumplimiento de su santa ley, ni siquiera de una jota o una tilde para justificar a alguien. No, los santos juicios de Dios son tan sagrados e irrevocables como su mismísimo amor. Cuando en Romanos 5:1 el apóstol empleó la expresión justificados por la fe, y aquí dice justificados por la sangre de Cristo, en estas palabras vemos que no somos justificados por la fe en sí misma, que después de todo la fe en sí misma es una obra, como si fuera una buena obra o una virtud de nuestra parte, por medio de la cual merecemos la salvación. No, sino que somos justificados por medio de la fe, porque el objeto de la fe es la redención lograda por Cristo. La fe es como la mano que acepta y recibe el regalo de la salvación, que Cristo obtuvo, como ya sabemos, con su sangre. La palabra por su sangre, o la frase por su sangre, nos recuerdan seriamente que qué terrible maldad es el pecado, cuán severa es la justicia de Dios y cuán implacable es la sentencia de aquel que advirtió, el día que comieres, ciertamente morirás, como lo dice Génesis 2:17, cuando advierte de que la muerte estaba frente a los que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. El castigo del pecado es, desde ese momento, fue proclamado como la muerte. Si Jesucristo no hubiese derramado su sangre y si no hubiese entrado al lugar santísimo con la misma sangre, tampoco habría obtenido para los pecadores una eterna redención, como dice Hechos 9:12, o como la vida está en la sangre, nos lo dice la ley en Levítico 17:11. Pero la sangre de Cristo es tan válida como su muerte, con la que cumplió su obra redentora. Por eso toda la Escritura describe la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, como el precio pagado por nuestro rescate, como nuestra redención. Nuestro gran mediador y sumo sacerdote cumplió así todas nuestras obligaciones conforme a la ley. Siendo así,
Regocijémonos y glorifiquemos a Dios, creyendo y profesando real y sinceramente que gracias a eso somos justos de acuerdo a la ley, no debido a una justicia imaginaria e ilusoria que no existe, sino plenamente de acuerdo a todos los requisitos de la ley y del significado de la palabra justicia. Como dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Demos gracias a Dios porque esa sangre de Cristo ha sido derramada por todos nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.